Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buenos días, hermanos, en esta hora de la mañana que el Señor nos permite una vez más ver la luz nuevo día. Vamos a pensar en la lección 5 del Camino Nuevo y Vivo, en el cual hay unas instrucciones específicas de lo que el Señor pide para su iglesia. Esta lección nos habla de un tema importantísimo para santificar a Dios el Señor, y esto indica responsabilidad para todo creyente. El texto de 1 de Pedro 3:15 específicamente así lo menciona y da los motivos por qué hacerlo. Pedro hace una referencia acerca de que el creyente tiene la responsabilidad de poder santificar al Señor, y él dice para que vuestras oraciones no tengan, y precisamente es lo que vamos a tocar. Pedro hace un llamado a la reverencia interior y a la entrega a Dios como Señor, que siempre dispongan al creyente a defender su fe, a explicarles el Evangelio a los demás, lo cual requiere que conozcan la palabra de Dios y la verdad de ella. La santificación en griego es ogiosmos, que significa ser santo, consagrar, separarse del mundo y apartarse del pecado, para tener íntima comunión con Dios y servirle con gozo. La norma bíblica de santificación se expresa en términos tales como: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así lo mencionó el Señor Jesús en Mateo 22:37. También se debe ser irreprensibles en santidad. En 1 de Tesalonicenses 3:13 así lo describe. Perfeccionando la santidad, 2 de Corintios 7:1. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así lo expresa 1 de Timoteo 1:5. Además, se debe ser sinceros e irreprensibles. Filipenses 1:10. Guardamos sus mandamientos. Lo expresaba 1 de Juan 3:22. Pero además, Santiago toca lo importante: y vencer al mundo. Tomaremos lo que dice 1 de Juan 5:4 en este sentido. Ahora bien, tales expresiones describen la obra del Espíritu Santo mediante la salvación en Cristo, por lo cual libra al ser humano de la esclavitud y del poder del pecado. Romanos 6, del 1 al 11. La separación de las costumbres pecaminosas de este mundo actual renueva su naturaleza conforme a la imagen de Cristo, produce en él el fruto del Espíritu y lo capacita para la vida santa y victoriosa de la congregación a Dios. Romanos 6:19 así lo describe.
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Los versículos anteriores no implican la absoluta perfección, sino la rectitud moral del creyente de carácter inmaculado, demostrado en la pureza, la obediencia y la conducta intachable. Colosenses 1:22. Por lo tanto, no tienen por qué ni deben pecar si pueden encontrar suficiente victoria en su Salvador Jesucristo. La santificación era la voluntad de Dios para su pueblo Israel. Debían vivir en santidad, separados del estilo de vida de las naciones a su alrededor. Levítico 11:44. Asimismo, es una exigencia para los creyentes en Cristo. Las Sagradas Escrituras enseñan que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 así lo describe. Los hijos de Dios tienen la santificación por la obra regeneradora y la santificadora del Espíritu Santo en el corazón. Además, por la sangre de Cristo, 1 de Juan 1:7 y 9. Por tanto, es deber del creyente genuino limpiarse de la contaminación del mundo y mantener íntima comunión con Cristo. Dedicado a la oración, Pablo así lo dice, Colosenses 4:12, que obedezcan la palabra de Dios, y estas son virtudes propias de la santificación. La misma puede comprender una nueva experiencia definitiva después de la salvación inicial. Los creyentes pueden recibir una clara revelación de la santidad de Dios y también el conocimiento de que Dios los llama a una separación mayor del pecado y del mundo para poder caminar cerca de Dios. Conscientes de eso, se presentan a Dios con sacrificios vivos y reciben del Espíritu Santo la gracia y el poder, la pureza y la victoria para llevar una vida santa que agrade a Dios. Es la instrucción de Romanos 6, del 19 al 22. La expresión que le podemos decir al Señor: Señor, ayúdanos a cumplir estos deberes. En la asimilación de la lección toca puntos, una vez más, de lo que es santificar a Dios. Y la pregunta 1 habla de la conducta y atavío de las esposas. Desde luego, incluyendo la responsabilidad del esposo. Pedro destaca una conducta afable y apacible, según 3:4. El objetivo apacible se refiere a que no sea inquieta ni escandalosa. Dios afirma que la verdadera belleza tiene que ver con el carácter y no con los adornos externos. Gran lección para los creyentes. En cuanto al atavío, los adornos exagerados son contrarios a la modestia que Dios quiere para la esposa cristiana. Pudor y modestia. 1 Timoteo 2:9. La pregunta 2. El marido debe vivir sabiamente con su esposa y se recalca para que sus oraciones no tengan estorbo. Pedro indica que el esposo que deja de vivir con la esposa de manera comprensiva y honrarla como hija de Dios perjudicará con Dios al crear una barrera que impida que Dios le favorezca cuando acuda a él en oración. Colosenses 3:19. Y además agrega otra instrucción: no seáis ásperos con ellas. La pregunta 3. Pedro cita el Salmo 34, 12 al 16 para destacar
que quienes se alejan de la maldad de palabras y obras disfrutan de una vida llena de la bendición y del favor de Dios con su ayuda y su gracia y la respuesta a sus oraciones. Por eso Pedro da la instrucción acerca de esto, para que éstas no tengan estorbo. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Dios. Esto es lo que para los creyentes es la santificación al Señor. Primera de Juan 3:22 así lo describe. Y entonces concluimos, esto es santificar a Dios en nuestros corazones, que el Señor nos mueva a poder cumplir este deseo de Él para nosotros. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.